Nosotros, como decíamos, ¿qué es Entusiasmate, Alejandro? Es una idea de Paulo Fur, de Agenda Cultura y Espectáculos, de Mauricio Resquic, un amigo que es un tandilense más, si bien vive en Olavarría, y de quien les habla, Alejandro Latorre, siempre ligado a los medios de comunicación por el trabajo personal y también el institucional con la Universidad Nacional del Centro. Estamos recorriendo bibliotecas, en especial la biblioteca de la universidad, y nos sirve para promocionar a la universidad con los jóvenes, para entusiasmar, eso es lo que intentamos, a los chicos y chicas de las escuelas en la historia local, porque hemos hablado con profesores y profesoras de la carrera de historia y los jóvenes se entusiasman mucho con la historia universal de América y de Argentina, pero no tanto con el Pago Chico. Claro, mira. Así que por ahí estamos transitando ese camino de nuestro pasado en este año tan especial, el del Bicentenario, con entrevistas a historiadores de Tandil. ¿Con qué historiadores has charlado? Conversamos con Néstor Di Paola, el maestro Néstor Di Paola. Después conversamos con dos colegas muy queridos y talentosos, Belén Cotine y Marcos González, un hombre de esta casa. Y charlamos también con Elías Elash. El escribidor, ese fue el último, ¿no? Claro, fue el último, el máximo narrador de historias mínimas, según creo yo y creo que hay consenso en eso. Encuentro, bueno, todos los encuentros son muy lindos porque vos sabés sacarle, digamos, a cada uno lo mejor. Y además, otra cosa importante es que dejás hablar, sabés escuchar. Como buen oyente de radio, sabés escuchar. Qué lindo lo que decís. Es un diploma que no lo van a ver, pero lo voy a guardar para siempre, lo que acabas de decir. Sí, porque todos tienen cosas muy buenas para decir. Y el objetivo del ciclo no solamente es conocer la historia de Tandil, sino cómo se hace historia a través de los periódicos, por ejemplo. Porque Marcos González y Belén Cotine, dos periodistas que dicen, yo no soy historiador, le dice Marcos, pero gracias a ellos después los historiadores pueden trabajar. Y es fascinante ver cómo una persona, en el caso de Elías, que se decía muy tímido, introvertido, encuentra una manera de ser también a través de la lectura y de la escritura. Como cualquier otro oficio, en el de escritor, historiador, uno ve también los rasgos personales, cómo se va construyendo esa persona. Y creo que así como nosotros nos entusiasmamos, hay gente que ya se está entusiasmando con esto de la historia local. Pienso en Marcos o Elías, que son historiadores de la cosa cotidiana, digamos, ¿no? Yo me animo a decirle historiadores, quizá no desde el sentido tradicional del historiador, pero sí los tipos van narrando y van rescatando cosas de lo cotidiano de Tandil y lo van dejando plasmados Marcos en los artículos del Eco, en internet Elías Elash y en los libros. Sí, ambos se defienden y dicen, nosotros no somos historiadores porque... Vos decirles que sí. Yo digo que sí, tal vez porque los historiadores son muy rigurosos, pero después ellos mismos se valen de estas historias mínimas, entre comillas, porque hay que ver hasta qué punto son mínimas, y creo que ahí está la riqueza. Sobre todo como lector digo que a mí me apasiona, y creo que a vos también, conocer nuestro pasado y conocer cómo se hizo en el día a día. Uno ve el Palace Hotel, y bueno, no solamente el arquitecto, también es interesante ver cuáles eran los albañiles y cómo trabajaban, o el fuerte, cómo trajeron esas piedras, cuánta gente trabajó, cómo eran esos días, esas noches, cómo era la noche de hace 150 años en este pueblo. Lo cotidiano, vuelvo a esto, ¿no? Lo cotidiano, las anécdotas, digo, historiadores muy rigurosos, menciono ahora a Felipe Piña, ha encontrado la manera de contar la historia a través de las cosas cotidianas que pasaban. Y lo que hacen Marcos y Elías es eso, contando lo cotidiano de hoy y quizá lo de hace algunos años, una historia contemporánea. Sí, totalmente. Pienso ahora en alguien que no está, en Castelnuovo, en Alfaro. Alfaro, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, Carlos Octavio Alfaro. Escribió un libro, 100 años de fútbol en Tandil, del potrero al pizarrón. Y el trabajo que se tomó para recopilar toda esa información, que es mucho más difícil. Alguna vez le pregunté, ¿quién gana el clásico? Ferro Santa Marina. Ah, esa es tarea para el libro que tenés que hacer vos, me dijo. Y bueno, escribí un libro de radio, otro de periodismo, y alguna vez Fernando Uranga escribió un libro de fútbol, ahora pienso, de la década del 80, pero sería bueno también otro de la historia del
fútbol en Tandil para ver quién gana, Ferro o Santa Marina. Alfaro, Castelnuovo, Lash, Di Paola, se meten a la gran historia a través de esas ventanitas más chiquitas y creo que uno se entusiasma porque es fascinante ver al hombre, a la mujer que día a día construye el porvenir de un pueblo. Está Alejandro Latorre con nosotros charlando, hablamos de este ciclo Entusiasmate y tenés, digamos, ya otras propuestas como para ir desgranando o no se puede decir nada todavía. Y podemos adelantar, hay un historiador joven que es muy rebelde y yo creo que se van a entusiasmar los chicos, Guido Rapalini, Sí, señor. que hace que veamos a ese monstruo de la historia de Tandil de otra manera. Hablo del Tata, diría Guido, de Tata Dios, decimos casi todos, y me parece que es una gran entrevista. También el escenario, como te decía al comienzo, en la biblioteca del campus, trabajo junto a Gastón Cabrera, que también participa de alguna manera en este ciclo con la Universidad Nacional del Centro, y la idea es contagiar a través de las imágenes, y en ese sentido tanto Paulo Fur como Mauricio Resquí trabajan muy bien y han hecho tomas maravillosas de esa biblioteca genial. Y por ahí también está otro maestro de la escritura, de la historia, como Tony Ferrer, y una mirada muy alternativa de un periodo que tampoco se revisa tanto, que es el previo a estos 200 años. Y ahí está la pregunta, ¿200 años, Tandil? ¿Son 200 años? Y no lo voy a responder, me gustaría que los amigos que se sumen a esta plataforma después escuchen a Tony y a Guido, a ver si es verdad que cumplimos 200 años. Tony dice que la feria del Chapaleofú ocurrió en Tandil y fue antes de los 200 años. Habría que revisar ahí si estamos festejando 200 o tendríamos que festejar más. Bueno, la verdad que siempre es un gusto, Alejandro, charlar con vos y el contenido, el material que se genera a partir de estas charlas también es muy interesante porque hoy los medios tecnológicos hacen que esto ya quede formando parte del bagaje. Antes había que imprimir libros, ¿no? Y la única manera de que la historia quede era en un libro impreso. Hoy la tecnología ha permitido que todas estas cuestiones que se van generando puedan quedar guardadas en algún rinconcito de internet o de las plataformas que hay para esto. Sí, igual queremos mucho al libro. Obvio. Y pequeño aviso, Horneros de la Palabra, el libro con la historia de los trabajadores de prensa de Tandil, va a estar en la Feria del Libro, así que quien quiera acceder a él es un proyecto sin fines de lucro para acompañar a todos los trabajadores y a los medios de Tandil y de la región también. Y también es una manera de ingresar a la historia de Tandil porque el periodismo es el primer borrador de la historia y la historia se construye también desde un canal como este, desde el diario, así que es un aporte que hago a este bicentenario, esta ciudad que amo. Horneros de la Palabra va a estar en la Feria del Libro. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Latorre, señores, y ahora con su ciclo Entusiasmate. Alejandro es una persona que, como decíamos, muy preocupada y ocupada en que vayan quedando cosas en la historia, que vayan quedando cosas